Bueno, Luis Miguel Pereira, bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Un placer, muchas gracias. En estos momentos que el tema de esquina realmente es el caso Calamar, pero yo creo que hay aspectos políticos, jurídicos, realmente las imputaciones son horrorosas. Tú ves aquello y dices, ¿cómo estaba ocurriendo eso mientras nosotros vivíamos, estábamos en el tapón, hacíamos nuestra vida cotidiana? Pero todo eso hay que probarlo. Pero primero quisiéramos el enfoque jurídico de lo que está ocurriendo y naturalmente hay algo que a mí me parece que se nos está escapando, así como se nos escapó lo que estaba ocurriendo. Hay un ex candidato a la presidencia de la República privado de libertad. Yo pienso que eso en cualquier otro lugar confronta una sociedad y tiene implicaciones, más allá de decir que son unos ladrones, que son unos corruptos, que hicieron de todo. De nuevo, bienvenido, adelante. Gracias, Carmen, buenas noches a ti y a todos las personas que siguen este programa noche tras noche. Yo creo que sí, que hay varias lecturas. A mí me parece que la parte jurídica todavía es un poquito prematura para evaluar fondo, porque tú sabes que esa instancia que ha circulado de más de 2000 páginas es una instancia para medidas de coerción y deben haber otros entramados y otras vertientes de la investigación que todavía no se conocen. Y definitivamente, si un 20% de lo que está ahí se logra establecer, aquello hay que aceptar que es escandaloso que ocurriesen las cosas que se dicen ahí. Pero yo creo que en esta etapa tenemos que dejar que el proceso transcurra, que se respete la presunción de inocencia, que se respete el debido proceso y que estas personas vayan a un juicio eventualmente, si un juez de instrucción, después que se presente acusación, pondera la prueba y entiende que hay sustento suficiente para sostener un juicio y establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable, pues lo van a enviar, el juez de instrucción lo enviaría a juicio y obviamente en la jurisdicción de fondo ellos tendrán que defenderse y tarde o temprano se establecerán las responsabilidades del lugar. Mientras tanto, como tú sabes, el proceso transcurre básicamente con las medidas de coerción que están destinadas en principio a garantizar la presencia de los imputados, a que no haya destrucción, sustracción de pruebas o que se bloquee la investigación o que se pueda de alguna manera tratar de extorsionar testigos o coartar de alguna manera el proceso. Ha pedido el Ministerio Público ha pedido una medida de coerción por 18 meses y quieren también que se declare el proceso complejo. Yo coincido con la magistrada Berenice en que el proceso tiene características de complejos. Tú tienes ahí pluralidad de imputados, tú tienes pluralidad de ilícitos, tramas típicas de ser cierta de crimen organizado por los roles que se asignan, el tipo de transacciones que se hacían, hay lavado también, si esas cosas se establecen. El tema ahora a plantearse es si realmente esas personas deben ser mantenidas en prisión. Yo no conozco a todos los que están, porque hay 19 personas, pero de lo que he visto, en el caso, por ejemplo, de Donald Guerrero, tengo entendido que salió del país en varias ocasiones y regresó, porque esta no es una investigación nueva. El Ministerio Público ha trabajado arduamente, a mí me consta eso, porque tenía noticias, y un equipo numeroso que ha trabajado en esa investigación. Pero si él ha salido en múltiples ocasiones, tengo incluso entendido que fue a una boda de un hijo, eso anduvo en las redes sociales y regresó. Me parece a mí que pueden existir otras medidas que van a garantizar la presencia del imputado, un impedimento, arresto domiciliario, grilletes, hay otras alternativas, porque siempre hay que ver, aunque aquí creo que nos hemos divorciado del concepto, creo que hay que entender que las medidas de coerción que tienen que ver con restricción de libertad es una medida excepcional y que eso debe ser también proporcional. Entonces no me parece a mí que en ese caso, obviamente, al final uno queda en manos de los jueces,
por aquello de que los jueces interpretan la norma y al final el derecho no dice lo que dice, sino lo que los jueces dicen que dice. Y los jueces tienen la facultad de evaluar las diferentes circunstancias del caso. Pero yo creo que atendiendo a su edad, a su arraigo, y creo que de alguna manera aplica también a José Ramón Peralta y aplica al señor Gonzalo Castillo, si bien no sé si esas personas en los últimos 2 años y medio han salido del país, lo desconozco. Pero creo que tienen edades, tienen arraigo y que pueden llevar esos procesos con esas medidas de impedimento de salida, grillete, arresto domiciliario, en fin, cómo se le combinen esas medidas sin necesidad de enviarlos a prisión. Eso pienso yo, porque también la presunción de inocencia, Carmen, hay que entenderla y hay que tratar de preservarla, aunque te voy a decir una cosa, después de un despliegue informativo como el que ha habido en redes sociales, en prensa tradicional, con todas las imputaciones que ya se conocen, porque a pesar del carácter privado que únicamente alude a las partes de esta etapa del proceso, eso se ha filtrado y es conocido ampliamente. Yo le escucho hablar y siento, ni siquiera presiento, siento que mientras usted expone esas ideas, muchas personas dicen, ese es un abogado pagado, lo han llevado ahí para que defienda a los imputados. De verdad, y tú conoces demasiado bien. Yo he rechazado 9 casos de corrupción. Pero tú conoces el medio y tú no conoces... Entonces, yo lo que lamento tanto, que después de toda esa lucha y sobre todo después de la Constitución del 2010 y de la reforma del Código de Procedimiento, todo lo que hemos estado ligado al quehacer judicial, lo que queríamos, incluyendo a las más altas instancias ahora mismo de la Procuraduría, era que se respetaran los derechos de los presuntos inocentes. Hemos conversado en otras oportunidades, yo te digo, mejor es condenarlos previamente, 20, 10 años, como se quiera, y le van bajando la pena, porque notamos que el populismo punitivo está llevando la mano tanto de jueces como de fiscales, y eso es peligroso, Luis Miguel, porque te puede tocar a ti o a mí, y además aquellos medios de control de esas veleidades del proceso ya no dicen nada, al contrario, atizan el fuego del populismo. Mira, Carmen, este país necesita acotar y contener al máximo la corrupción, de eso no hay ninguna duda. Y la corrupción es mucho más amplia de ahí, pero nos estamos refiriendo ahora al sector político. Y de eso no escapan ninguno de los partidos del sistema, absolutamente ninguno. Sin embargo, es imposible que en medio de una presión mediática y con todos estos grupos que operan tras bastidores, a fin de atizar persecuciones o bien de redituar políticamente los resultados de ese tipo de persecuciones, cualquier persona que sea medianamente sensata y razonable tiene que admitir que un juez va a sentir presión de enviar esas personas a su casa. Va a sentir mucha presión. Si yo tuviese que apostar qué va a ocurrir el domingo, si es que el domingo concluye el proceso, yo apostaría a que habrá prisión preventiva. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque los hechos son muy graves, porque es escandaloso aquello y porque es más fácil para un juez decir yo no voy a cargar con eso, ni voy a estar en la palestra pública cuestionada. No, y hay una marcha, habrá una presión afuera. Y una presión mediática y de grupos de presión, en fin. Entonces, ¿por qué yo hablo como hablo independientemente de que hayan personas que no entiendan? Porque yo creo que esta es una sociedad que tiene que aspirar a un fortalecimiento institucional que nosotros estamos muy lejos de tener. En sociedades civilizadas, usted toma a una persona, le formula los cargos y salvo casos excepcionales, las personas se van a su casa y los juicios pasan, la gente llega a prisión y le dicen, venga el día 23 que le vamos a dejar saber cuando usted entra a prisión y cuál es la sanción final. Y las cosas pasan y es la forma... Pero se presume que eso es lo que queremos aquí o lo que queríamos. Deberíamos, pero aquí cuando los casos son políticos, entonces hay un festín alrededor, donde tú quieres atizar hacia la derecha o atizar hacia la izquierda, dependiendo de tus preferencias. Y este país es muy pequeño y nos conocemos todos.
y todos sabemos cuál preferencia tiene uno o tiene otro. Aquí los neutros y los objetivos no existen, para que nos dejemos de tonterías y todos asumamos posturas sensatas. Lo que debemos abocarnos es a que el sistema funcione, pero que funcione de una manera institucional, de una manera razonablemente objetiva. No puede ser que los jueces obedezcan a presiones o que el Ministerio Público tenga que estar recibiendo críticas. No, dejen al Ministerio Público trabajar y dejen a los jueces tomar sus decisiones. Ahora, si no es así, olvidémonos de la presunción de inocencia. Si no es así, vamos a modificar el código y vamos a decir que cuantas veces haya un hecho grave, la gente tiene que ir a prisión. Quizás tú preguntas en la calle y no sabemos o no saben que la privación de la libertad, la prisión preventiva, es una de las medidas de coerción. Pero claro. Que son 7 y que esa es la más grave. Y hay un riesgo, por eso te decía que aquí vamos a mezclar lo jurídico y lo político. Las expectativas con el Ministerio Público, con la experiencia, con la idoneidad de este Ministerio Público, que el que menos tiene ahí debe tener 15 años, y la que más tiene una carrera esplendente de más de 40. El riesgo es que como ellos han empezado con tanta fuerza, con un grupo que pertenece a un partido específico, de una gestión, podría pensarse que es la independencia con el grupo gobernante. Entonces, yo pienso que con tantas denuncias y tantos sometimientos con personas de esta gestión, quizás se debería equilibrar porque corren ese riesgo. Todos los grandes expedientes de corrupción administrativa han sido de la gestión anterior. Eso es así. Yo no tengo ninguna duda de la capacidad y la integridad tanto de Miriam Germán, de la magistrada Jenny Berenice. No conozco al magistrado Camacho, nunca me ha tocado en un proceso, pero tengo muy buena referencia de él. El problema está en que hasta ahora solamente se ha tocado esos linderos y ese es un riesgo que se corre. Sin embargo, fíjate una cosa interesante y paso un poquito al tema político. El Ministerio Público tiene una agenda que es: yo investigo, yo recabo evidencias y una vez que tengo la construcción del caso, me muevo hacia adelante. Y moverse hacia adelante es pedir las medidas de coerción. Previamente hubo allanamiento, hubo secuestro de evidencias y eventualmente van a presentar una acusación. Y pasar la etapa intermedia del juez de instrucción, hacerle el juicio a las pruebas e irse a un juicio de fondo para establecer culpabilidades. Pero en el interín hay gente que está aplaudiendo desde las esquinas, políticos que no miden las repercusiones que tiene lo que ha pasado en el litoral de ellos. Porque los fiscales no andan midiendo eso, los fiscales están investigando y haciendo su trabajo. Ahora, los políticos, por ejemplo, después de lo que pasó el domingo, que es cuando este caso explota, aunque se conocía, ¿qué entiendo yo que ocurre? Bueno, que el PLD tiene que plantearse seriamente si ellos van a ir a las elecciones de manera separada y van a seguir, que siga el desguace del partido, porque hasta ahora tenemos el sector familiar del presidente Danilo Medina asediado en prisión, el sector militar del presidente Danilo Medina, el caso Coral, en prisión, y tenemos su staff político en prisión, porque estamos hablando de José Ramón Peralta, un hombre de la confianza del presidente, ministro administrativo de la presidencia, estamos hablando de Donald Guerrero, ministro de Haciendas, y estamos hablando del candidato vicepresidencial. Presidencial y ex ministro de Obras Públicas. Entonces, prácticamente, ¿qué queda? Más las aseveraciones que se hacen de que el presidente ordenó, o el presidente supo, o el presidente debió haber sabido. Cuando la operación Antipulpo debió haber sabido, y ahora se dice que hubo una reunión en Palacio en la que el presidente dijo que se agenciaran los fondos para las campañas, tanto la interna como la campaña del 2020. Entonces, el PLD tiene que escoger su propio veneno. ¿Con cuál veneno quiere? Seguir
su camino de manera individual y que siga las embestidas y el desguace del partido, o aliarse con Leonel Fernández. ¿O parece un plan de parte de las autoridades y de la independencia? O la verdad que, como decíamos al principio, estaban ocurriendo cosas horribles durante toda la gestión. Pero tú lo has explicado y tú ves cómo se ha acercado, se afecta el PLD y se acerca al presidente. ¿Por qué piensas que no se ha llamado al presidente de la República? Yo creo que llamar al presidente de la República es una medida que se sale de lo tradicional, si bien tuvimos a Jorge Blanco que fue procesado. Y creo que es una medida que podría ser quizás innecesaria, porque a Danilo Medina no necesitan llevarlo a un cepo, a una prisión. Danilo Medina está prácticamente inhabilitado en su casa, con una situación de salud, y además de la situación de salud que hoy se hizo pública, Danilo Medina ha tenido una posición muy pasiva, porque hay que entender también que su situación personal no es fácil, con sus familiares sometidos, la división del partido, son muchas crisis juntas. Y eso tiene también otras repercusiones que van conectados con lo siguiente. Mira, este proceso, para mí lo más valioso, lo jurídico para mí es irrelevante. Es irrelevante porque al final del día aquí eso se maneja de una manera muy rutinaria. Tú tienes gente acusada de cosas escandalosas contra el erario público. Eso que lo envíen a prisión preventiva, que terminen éticamente desguazados ellos y sus familias, sus familiares en los medios de comunicación, eso es prácticamente pan nuestro de cada día en este país. Lo importante para mí, la mayor ganancia que nosotros vamos a tener como sociedad es que a partir de ahora, Carmen, cada 4 años o cada 8, cada vez que haya cambio de administración, tendremos una labor de purga. Si hay Ministerio Público Independiente. Habrá una labor de purga. Si no, no. Porque cuando este gobierno baje, sea en 2 años, sea en 6 años, el que venga va a examinar esta gestión. Si hay marcha verde. No necesariamente marcha verde, si las instituciones funcionan. Bueno. Si las instituciones funcionan. Porque primero va a haber ánimo de retaliación. Y en segundo lugar, lo bueno de esto es que la rentabilidad económica de los políticos baje un poco. Y también que mucha gente que hoy es gobierno y que lo será en 6 años, en 10 años, se ve en el espejo y diga, óyeme, mira lo que le pasó a la gente de Danilo Medina o lo que le pasó a la administración anterior, me puede pasar a mí. Y haya algún tipo de contención, si es que eso es posible, porque hay gente que no importa el mensaje que reciba y no importa los ejemplos y las experiencias de otros, no aprenden con eso. Pero esto va a traer unas persecuciones tras otras al estilo Perú. Eso mortifica. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de la incidencia de Estados Unidos en estos procesos, de alguna manera, y también del financiamiento de las campañas, porque eso es un punto, como tú decías, lo jurídico tiene su decurso, pero aquí hay algo que todavía, por el impacto y por los allanamientos y por la prisión, ese asunto de ir con el dinero en efectivo y darle a uno, sabiendo que también le dan a otro, se necesita airear un poco más.